Amigos, bienvenidos. Hemos salido de la ciudad de Berlín, estamos en la región de Brandenburgo, a 30 kilómetros de la capital de Alemania, en la ciudad de Potsdam, y hemos venido especialmente para mostrarles la riqueza histórica y arquitectónica que tiene toda esta ciudad de Potsdam. Hay tres razones fundamentales e imprescindibles para visitar esta ciudad. Primero que nada, este era el lugar donde se hicieron los grandes intercambios de espías durante la Guerra Fría. La ciudad de Potsdam quedaba en la Alemania oriental. Este lugar también fue el lugar donde se llevó a cabo la conferencia de Potsdam en 1945 con Truman, con Churchill y con Stalin, para sentar precedente y poner los parámetros de qué iba a suceder en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial: desmilitarización, desnazificación, democratización y división de Alemania. Todo esto se llevó a cabo aquí. Y para terminar, les quiero contar que la ciudad de Potsdam también era la residencia real de uno de los reyes más queridos de Prusia, que fue Federico II. Es aquí donde está su residencia de verano, este magnífico palacio de Sanssouci. Y todo esto no se los voy a contar yo, sino mi invitada. Ella es una de las más reconocidas guías de turismo en Alemania y, por supuesto, con base en Berlín. Así que todo hispanohablante que quiera realmente disfrutar esta ciudad y esta región pasa por las manos de mi invitada, María Ángeles Aguirre, de Hola Berlín. Ya se las voy a presentar y bienvenidos a una emisión que va a tener muchísima historia. Espero ustedes la disfruten como nosotros generalmente disfrutamos. Aquí estoy. Bienvenidos. Les queremos hoy en Aquí Estoy hacer un tour por la ciudad de Potsdam, a las afueras de Berlín, a solo 30 kilómetros, con nuestra guía e invitada, porque es lo que hace todo hispanohablante que pasa por acá, pasa por María Ángeles y pasa por Hola Berlín. Muchísimas gracias por tomarte tu tiempo en temporada alta, donde hay muchísimo turismo y Berlín cada vez está más de moda. Sí, gracias a vos por invitarme. No, claro que sí. ¿Potsdam también está de moda? Sí, bueno, contagiado un poco por Berlín, ¿no? Sí, muchísima gente. Yo creo que mucho ayuda el tema de que online está la información cada vez más en español. Cuando nosotros empezamos hace 11 años no había prácticamente nada de información en español en internet sobre Berlín y los alrededores, y ahora hay mucho. Entonces la gente ya viene sabiendo un poquito y pide ver Potsdam, claro. Bueno, yo pido ver Potsdam hoy. ¿Qué me vas a mostrar? Yo hice una introducción enorme en este programa porque hay mucho para ver, pero quiero empezar con este lugar que es emblemático y que vamos a caminar y que vamos a cruzar la frontera, señoras y señores, entre lo que es Berlín, que está detrás nuestro, y Alemania Oriental y Potsdam, en el puente de Clínica. Todo tuyo, un puente emblemático. Emblemático el lugar donde estamos, y además, sí, en Potsdam hay para contar, bueno, más de 1000 años de historia. Potsdam nace en el 993, así que en 1993 cumplió 1000 años. Pero a la gente, sobre todo, claro, lo que más le enciende la luz son los últimos años de la historia contemporánea, que sucedieron tantas cosas acá, muchísimas, muy importantes. Por ejemplo, el puente donde estamos ahora. El puente que estamos ahora parados es un puente muy bonito, como pueden ver, pero además tiene mucho que ver con la historia contemporánea, con el tema de la Guerra Fría, porque lo conocen por las películas, seguro han escuchado nombrar el Puente de los Espías. Claro que sí, estamos en el Puente de los Espías. Este es el famoso Puente de los Espías. Los alemanes le dicen el Puente de los Agentes, porque es verdad, lo que se intercambiaron aquí, imagínense que en aquella parte estaba la KGB y en esta punta estaba la CIA, ubicados geográficamente, estacionados, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Y el puente tenía como todas las condiciones de seguridad para hacer esos intercambios de rehenes, y realmente sucedieron acá. Porque el agua que nosotros te estamos viendo ahora que estamos cruzando, Esto es el río Havel. El río Havel era la tierra de nadie, era... Exactamente, o sea, digamos que el muro atravesaba, no había un muro así como tal, como lo conocemos acá en el medio del puente, pero estaba el muro atravesaba este puente. La mitad del puente era ruso y la mitad del puente era americano. Yo creo que estamos en un lugar sumamente fundamental para revivir lo que eran las tensiones políticas de la Guerra Fría, que fue aquí en este puente. ¿Cuántos espías, cuántos agentes se intercambiaron y cómo funcionó? Por lo menos contame uno. Hubo tres. Contame el que más te interese. Bueno, el primero es quizás el más famoso porque hace pocos años
seguramente vieron la película de Tom Hanks, mucha gente la vio, 2015, El puente de los espías. Acá mismo fue, y se intercambian un rehén que tenían los rusos de uno de que tenían los americanos, que era un piloto. Y bueno, eso por ejemplo, porque se ha hecho una película nuevamente, se volvió a hablar de ese primer intercambio que fue en el año 64, y después en los 80 hubo 2 oportunidades más, en total 40 entre, no solo espías, también espías norteamericanos, rusos, sí, claro, los espías de la KGB que estaban en el territorio americano, o los espías de la CIA que estaban en el territorio ruso, o como esto, pilotos, o a veces eran simplemente presos políticos, activistas por los derechos humanos que captaban de un lado o del otro, y bueno, y aquí llegaban a un acuerdo, a veces duraban muchos años las negociaciones, y finalmente se llevaron a cabo aquí. Aquí en el intercambio, aquí en el medio del puente, hay un pequeño cartel que le vamos a pedir al productor que lo muestren, porque dice en alemán, ¿qué dice? María Ángeles dice... Dice Deutsche Teilung, división alemana, y los años en que duró esa división, ¿no? Del 61 al 89. Del 61 hasta 1989. Miren, estamos haciendo una emisión cuando este año se van a cumplir los 30 años de la caída del muro. Hagamos un poco de historia. El 9 de noviembre de 1981 cae el muro de Berlín. 89. ¿Qué dije? 81. No, 81 cae el muro de Berlín. Un día después, el 10 de noviembre de 1989, se abre esta frontera, se abre la entrada a esta maravillosa ciudad de Potsdam, que era totalmente desconocida para los berlineses y alemanes occidentales. Totalmente. Y nosotros se las queremos mostrar. Sí. Dejamos pasar a las bicicletas adelante, por favor. Hay muchísimo turista que viene a Potsdam. Podemos decir también que Potsdam es un poco lo que tiene París con Versalles, Potsdam con Berlín. Claro, es la Versalles prusiana, definitivamente, y está a 30 kilómetros de Berlín, era la residencia, y cuando lo vean en las imágenes se van a dar cuenta porque el paisaje es increíble, lagos y bosques y ríos, hay 20 entre ríos y lagos, 20 espejos de agua tiene Potsdam. La historia de la Segunda Guerra Mundial, la historia de la Guerra Fría, lagos, bosques, palacios, castillos, la residencia de este gran rey prusiano. Las bicicletas nos van a matar. Hacemos una pausa acá. María Ángeles nos va a seguir contando. ¿Mucho latinoamericano viene a Potsdam? ¿O sí, más españoles? Sí. ¿O cómo es? Sí, porque sucede un poco esto de que se complementa muy bien con Berlín. En Berlín, con la guerra, mucho se destruyó, si bien tenemos también palacios. En realidad, esto está al lado. Y acá tenemos 15 grandes palacios. ¿15? Sí. No vamos a ver los 15. Y muchas más construcciones de otro tipo, como fuentes y grutas y todo tipo de decoraciones de los parques. Entonces es perfecto, complementa muy bien a Berlín. ¿Qué es lo que más te fascina de Potsdam? La naturaleza, tengo que decir, la naturaleza, los parques. Es lo que más me gusta de acá. Y la historia. ¿La historia prusiana, la historia del nazismo, la historia de la posguerra? En realidad justamente eso, de que uno cree que va a hablar todo el tiempo de la historia de los prusianos, de los Hohenzollern, que aquí tenían sus residencias, pero pasó tanto en los últimos, 50 años acá mismo. O sea, al lado de Berlín, al lado de donde yo vivo, es increíble y lo ves, en cada lugar hay una placa, hay algo que te lo recuerda, está muy presente la historia. El lugar que sentó precedentes para lo que fue también el comienzo de la Guerra Fría. Seguimos, nos vamos ahora al Palacio de Sanssouci con María Ángeles Aguirre de Hola Berlín. Vamos. Vamos. Y ahora María Ángeles Aguirre, mi invitada en Aquí Estoy de Hola Berlín, nos trajo al corazón de Potsdam, al lugar quizás por qué es tan famoso esta ciudad. Lo que es París con Versalles es Berlín con Potsdam y el maravilloso Palacio de Sanssouci. Sí. María Ángeles, ¿cuántas veces al año venís acá con los turistas? Un montón, pero no me canso. Como se darán cuenta, este lugar es bello. O sea, salta a la vista que es un lugar que te da ganas de volver todos los días. Y es un lugar que te da ganas de caminarlo, en serio, porque no es una cosa, bueno, es enorme, pero al mismo tiempo no te da la sensación de que te vas a cansar viendo toda la opulencia que podés ver, por ejemplo, en otros castillos. Estamos en el Imperio de Prusia. Sí, totalmente. Esto es el Imperio de Prusia. Acá nos centramos en la época de Federico II, o sea, acá vamos a hablar totalmente de Federico II, la figura
central de este lugar. Este palacio lo hizo en 2 años, nada más. O sea, muy eficiente Federico, ¿no? Bien prusiano. ¿Un lugar de verano? Claro, esto era su residencia de verano, pero él pasaba acá de abril a octubre, o sea, lo que más pudiera se quedaba acá. Y el resto del tiempo estaba en Potsdam, no se iba a Berlín. A él le gustó Potsdam y se quedó por acá. Y por ahí para contarles a nuestra gente en América Latina por qué fue un rey tan querido, el rey de Prusia, creo que fue uno de los más famosos de los Hohenzollern, Federico el Grande, Federico II de Prusia, una persona sumamente tolerante. Aquí uno puede ser como quiere, es una de las grandes frases de Federico el Grande. Jeder nach seiner Fassung, ¿no? Cada uno a su manera, cada uno puede vivir como quiera. Bueno, él se consideraba, a ver, él era un poco no, del todo. Él escribía al pensamiento de la Ilustración. Si bien él era un monarca y regía como tal, pero él, por ejemplo, abolió la tortura, él hizo desarrollar el sistema educativo en Alemania. O sea, él trabajó mucho por la cultura, eso es lo que... Hay un gran contraste con su padre, ¿no? El padre de él era el rey soldado, ¿no? Y en Federico viene y trae todo este amor por las artes, por la música, por la filosofía. Él se consideraba más que un rey, un filósofo. Que predomina toda esta cultura y que predomina todo este pensamiento en toda esta región de Brandenburgo y más que nada en la ciudad de Berlín. ¿Cuántos palacios, cuántos castillos, cuántos lugares tenemos para visitar acá y por qué le tenemos que decir a la gente que venga para acá? Bueno, en primer lugar por el tema de la cultura, hay muchas cosas entrelazadas. Acá estamos en un jardín barroco, ¿no? Y un jardín barroco intenta transmitir ciertos conocimientos. En cada cosa tiene una simbología, un conocimiento que está tratando de educar al visitante, ¿no? Todo el tiempo Federico nos está diciendo cosas sobre la filosofía, por ejemplo, ¿no? Y también sobre la música, porque hay fuentes que están decoradas con las musas de la música y de la poesía. O sea que uno se puede pasar todo el día acá. No es solo para el regocijo del ojo, sino también vas a estar de una manera muy agradable aprendiendo cosas. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué te dice la gente que viene de México, de Argentina? Vos sos argentina, ¿qué te dicen tenés mucha gente de Colombia? Argentina acá. ¿Qué hace? A ver, vamos a empezar acá. ¿Qué te pregunta el turista? No qué hacía Federico el Grande, no qué hacía Federico II, no qué hacen los turistas. Miren, hay turistas y eso que no hay tanto, realmente es un lugar para disfrutar. ¿Sabes qué? Yo te voy a preguntar lo mismo que los turistas. ¿Qué hace una argentina acá viviendo hace 15 años? Imagínate que después que estoy con la gente 2 horas y ya rompimos el hielo, 3 horas, a veces 4 o 6 horas, me empiezan con estas preguntas, ¿no? Ya les hablé de Federico, bueno, y ahora, ¿por qué estás acá? Y a ver, las vueltas de la vida. Yo creo que un poco el tema de la crisis de aquella época, 2001, 2002. En Argentina. En Argentina. Yo terminé de estudiar en el 2004 y me vine. Pero yo creo que con crisis o sin crisis yo hubiera de todos modos viajado y yo quería viajar. Pero pues creaste una empresa acá de turismo muy reconocida, o sea, tenés un turismo receptivo hispanohablante que es realmente muy grande, ¿no? Pero ¿por qué Berlín? ¿Por qué...? Porque en realidad vine a Dresden, los 2 primeros años viví en Dresden, porque estaba de novia con un chico de ahí, que él vivía en Córdoba, y bueno, y me trajo para acá. Y nada, de Dresden vine un par de veces a Berlín. Dale, seguimos caminando. Vine un par de veces a Berlín y dije, no. Pero de ahí a crearte tu empresa de turismo, ¿por qué? ¿Qué veías? Que Bueno, no había. Que no había, bueno, claro, en esa época no había tanta gente hispanohablante ofreciendo tours. En realidad viene todo de la mano de mi socio y mi pareja, que es Gonzalo, y él es el que estudió turismo. Yo estudié periodismo, comunicación social y hacía toda la parte de la página web, la comunicación, pero en algún punto empezamos a tener tanto trabajo que me empecé a meter a estudiar, a aprender todos los tours y la verdad que me encantaba, me encantaba. Me gusta hablar, me gusta comunicar. Bueno, ¿qué te dicen? Por ejemplo, un mexicano que viene para acá, un colombiano, ¿te piden cosas diferentes, por ejemplo? ¿O hay gustos diferentes latinoamericanos? Contame que me interesa. A ver. No sé, por ejemplo, los argentinos saben bastante de historia europea. Me doy cuenta hasta una determinada generación que el sistema educativo hacía mucho hincapié en Europa. Lo hablo mucho con mi mamá, eso, ¿no? Mi mamá es del 48 y ella sabe todo de Europa, ¿no? Y la gente más o menos de esa edad, 60, 50, 70, saben muchísimo de acá. O sea que ellos me terminan dando clases a mí a veces. Después, qué sé yo, la gente, a todos les interesa, pasa esto, ¿no? Sí, les encanta saber Federico, bueno, el rococó, siglo XVIII, pero
claro, la gente se engancha cuando te empezás a acercar a la actualidad y bajás hacia cosas que por ahí Segunda Guerra recuerdan. Mundial, que era lo que vimos al principio de Sí. este programa, pero yo sí, la verdad que los quise traer acá porque es un tour que uno puede hacer realmente en 4 horas, aprender todo lo que es la cultura y el arte en nuestra región, por qué Berlín es como es, que también tiene que ver mucho con Prusia, también tiene que ver con Federico el Grande. ¿Alguna anécdota, algo que tengamos que saber de Federico el Grande teniendo el maravilloso palacio de Sanssouci detrás nuestro y todos estos jardines que ya se los vamos a mostrar? Pero algo que caracteriza a este gran personaje que era tan querido por la gente. Hay que decir, por ejemplo, este palacio no es un palacio donde él hacía tareas de Estado, no es un palacio representativo. Este era su lugar de retiro espiritual, intelectual, donde se reunía. Su corte estaba formada por filósofos y músicos, ¿no? Y entonces este lugar era como eso era lo que a él realmente le interesaba. Y un gran admirador de Voltaire. De Voltaire, que también vivía acá temporadas enteras. Él dijo, bueno, yo viví como un filósofo y quiero ser enterrado como un filósofo. ¿Y dónde lo enterraron? Sin ¿Acá? pompa. Aquí, él quería ser enterrado aquí. Al principio no, porque el que le siguió, él no tuvo hijos, fue su sobrino. Y el sobrino dijo, no, pamplinas, aquí no podemos enterrar a un rey junto a sus perros. Él quería que lo enterraran junto a las tumbas de sus perros. Vamos a ver las tumbas, ¿querés llevarme a ver las tumbas? Está bien, ¿y qué se hace? Porque vos trajiste papas. Vamos a contarle a la gente qué vamos a hacer en un minuto. Trajo papas, señores. ¿No le dan flores, no le ponen flores a Federico el Grande? Bueno, el 17 de agosto, que es el día que él fallece, ese día se pone siempre como así, motivos florales, recordatorios, pero papas. Uno llega a la tumba de Federico y se encuentra papas. ¿Por qué? ¿Les cuento eso? Contanos y nos vamos a poner las papas, dale. Dale. Bueno, aquí hubo muchas guerras, ¿saben? ¿No? Hambrunas, qué sé yo, y cuando Federico en algún momento escuchó, porque él leía y escuchaba mucho y estaba atento a lo que pasaba en otros lados, que se comía este tubérculo que era muy alimenticio, muy bueno, con mucha fibra, y él dijo, bueno, vamos a cultivar aquí papas. Y él fue el que trajo la papa, la famosa Kartoffel. Papa, que no la falta, papa alemana de Federico el Grande. No falta en ningún plato alemán. Fue gracias a Federico que se comen las papas aquí, antes no se comían. Bueno, plantación de papas en aquella época, viñedos. Ahora vamos a ir por las terrazas, les vamos a mostrar la tumba, enterrado alrededor de sus perros. Vamos a poner un par de papas y los dejamos con estas magníficas jardines y las fuentes y todo el simbolismo que representa este parque que, como dijo nuestra gran guía María Ángeles, cada esquina tiene un significado. Vamos a estar horas acá. Horas. Vamos. Vamos. La vida de turista es a las apuradas. Nos tenés al trote mostrándonos todos lo que... Hay que correr un poquito, se corre mucho, la gente quiere ver todo. Y sí, es que hay mucho para ver acá en Potsdam, ¿ya viste? Tercer punto, quizás uno de los más interesantes, que yo sé que a mucha gente en América Latina le interesa la época de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Hicimos el Puente de los Espías, pasamos por la época prusiana, muchísimo antes, y ahora volvemos a un lugar que yo diría, ¿qué diríamos de este lugar? Es un lugar antiguo pero muy moderno. La historia de todo lo que pasó acá hace muy poco. En el año 45, entre julio y agosto del 45, se reunieron acá Churchill, Stalin, Truman y definieron qué iba a pasar con esta Alemania destruida, esta Alemania de posguerra, que había que reorganizar de alguna manera. Y entonces se reunieron acá durante varias semanas a decidir todas estas cuestiones, ¿no? Un poco, bueno, ellos hablaron de las 4D, ¿no? Que eran descentralización, democratización, o sea, descentralización del poder, democratización, desnazificación y desmilitarización de Alemania. Después también la cuestión de los límites con Polonia y de las otras zonas que habían ocupado los nazis. Todo eso se llevó a cabo acá, la decisión. Sí, aquí se decidió y se firmó una especie de acuerdo, pero finalmente se va a terminar de firmar del todo después de que cae el muro, después de que cae el sistema
comunista, en el año 91 definitivamente se va a establecer cuál es la frontera con Polonia, por ejemplo, ¿no? En el año 91. En el año 91 hay que recordar uno de los grandes miedos cuando cae el muro de Berlín, uno de los grandes miedos de Polonia es qué va a pasar con nuestra frontera, cómo se va a redefinir nuestra frontera entre Alemania y Polonia. Todo esto en 1945, Stalin estuvo en los 3 encuentros, los otros 2 no. ¿Qué pasó con Churchill? Bueno, ahí hubo cambios, efectivamente hubo cambios. Al principio estuvo Roosevelt, pero Roosevelt enferma y lo va a reemplazar Truman, de los americanos. También pasa otra cosa que es, hay elecciones en Inglaterra y entonces Churchill pasa a ser reemplazado por Clemens Attlee al final de las conferencias. O sea que esa foto típica, famosa de los 3 sentados en esas sillas de mimbre en el parque es acá, en el Neuer Garten, pero si se fijan, hay diferentes momentos, hay diferentes representantes de los 3 poderes, ¿no? Está bien, o sea que ¿cuántas veces se encuentran acá en la conferencia de Potsdam? Bueno, son estas semanas entre mediados de julio y principios de agosto. De 1945 se dice que aquí termina un poco, o se marcan los parámetros de qué iba a pasar con la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. También se decide cómo iba a estar dividida Alemania entre el protectorado o el sector americano, soviético. Exacto. Y lo mismo Berlín. Y lo mismo Berlín, exactamente, que se divide con un trozo de torta donde todos los aliados estaban también en el medio de Berlín. Todo esto en la conferencia de Potsdam, todo esto en este lugar. ¿Qué le interesa? ¿Qué te pregunta? ¿Cuál es la pregunta que te hacen, por ejemplo, los turistas frente a tanta historia? Mirá que hay que recordar, hay que saber mucho de la historia de la guerra, de la historia de Alemania, el entramado, porque esto es un edificio que es mucho más antiguo que la conferencia de Potsdam. Bueno. Sí, o sea, cuando uno llega acá, primero le impacta la arquitectura, el lugar, que es muy bello. Este es el último de los palacios que construyeron los Hohenzollern, o sea, de 500 años de esta dinastía que va a acabar con la Primera Guerra Mundial. Justo cuando sucede la Primera Guerra Mundial estaban construyendo este palacio, es el último que van a construir y acá va a vivir, era para él el heredero último que nunca llegó a rey, se quedó en príncipe. Está bien. Y que nosotros quizás nos olvidamos de toda esta parte de la historia por la gran foto de las sillas de mimbre, cuando tenés a los grandes del poder del 45 firmando un poco lo que es el comienzo de la Guerra Fría. ¿Se puede decir que acá comienza la Guerra Fría? Acá comienza la Guerra Fría, definitivamente. Además hay muchas historias de tiranteses, de cuestiones diplomáticas que se van sucediendo todos esos días, porque va quedando cada vez más claro que, bueno, hasta ese punto todos tenían el objetivo común digamos, acabar con el nazismo, de derrotar a Hitler, pero acá va a surgir esta cuestión de que ahora quién quiere ser el próximo que va a querer dominar todo, y un poco se va viendo, ¿no? Quién es Stalin, esta figura tan terrible como Hitler, que hasta aquí llegamos bien de acuerdo con los otros, pero en este momento hasta Potsdam llegan bien, hasta que derrotan a Hitler, ¿no? Hasta ahí un objetivo conjunto cumplido, pero a partir de ese momento va a surgir este conflicto de intereses y de pensamientos políticos, ¿no? Y va a surgir esta gran división, no solo de Alemania, no solo de Berlín, sino del mundo, entre Occidente y Oriente, o entre el comunismo y el capitalismo, digamos. Se van a cumplir 30 años de la caída del muro este año, este 9 de noviembre de 1989. ¿Se espera mucho turismo? ¿Cuánto turismo hay por el muro de Berlín? Te lo pregunto a vos como experta, como hola Berlín, como alguien que trabaja los 365 días con turistas hispanohablantes en toda esta región. Sí, esto pasa en noviembre, ¿no? Que es el 9 de noviembre. Noviembre no es un mes especialmente turístico porque el clima... Pero es muy lindo en Berlín, hace frío, pero bueno. Pero está este gran hito y yo creo que sí, que va a venir muchísima gente. Además, durante todo el año ya empezaron exposiciones, muestras, cosas que están sucediendo muy buenas en torno a la historia de la caída de los 30 años del muro. Así que nosotros lo venimos recomendando desde el principio de año y tenemos un blog donde siempre vamos escribiendo lo que va pasando y lo que va a pasar. Y este es uno de los grandes, junto con los 100 años de la Bauhaus, que es este año también. De la maravillosa arquitectura Bauhaus, es verdad. También. Entonces este es un año muy, muy importante. Y el año de Humboldt. Y el año de Alexander von Humboldt. Así que hay mucho para revivir, mucha historia aquí en toda esta región. Para terminar, estamos en la ciudad de Potsdam, a 30 kilómetros de Berlín. Hemos dedicado esta emisión de Aquí Estoy a toda esta región, a toda esta parte de la historia, pero volviendo a Berlín, porque la agencia de ustedes está ahí para que quede claro qué es lo especial de Berlín para el que nunca estuvo o para el que la quiere entender. Es una ciudad bastante inentendible. Sí, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Que no es una ciudad que las cosas se te caen encima, sino que hay que buscarlas y hay que saber buscarlas y hay que
dejarse un poco llevar y bueno, nosotros trabajamos como guía, pero creemos que es un lugar que realmente vale la pena, aunque sea hacer un recorrido histórico para que como de entrada te ubiquen en la historia, en los lugares, porque como digo, no es obvio, Berlín no es una ciudad obvia, evidente, está muy descentralizada, también por la historia del muro, muchas cosas que siguen estando, ¿no? Y entonces muy amplia también. Y no es fácil de encontrar las cosas, ¿no? ¿Y turistas de qué partes de América Latina tenés? Bueno, tenemos de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, de Perú, Uruguay, de todos lados. Un saludo a todos estos países. Ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por esta rapidez y por toda esta explicación compacta. Espero que ustedes también la hayan disfrutado. El equipo de Aquí Estoy quiso salir a mostrarles otras cosas y hacer un poco y a recordar que este año 2019 se cumplen los 30 años de la caída del muro. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. María Ángeles Aguirre, hola Berlín. Así que ustedes saben, están en buenas manos si algún día quieren pasar por esta maravillosa ciudad. Y si no es ella, soy yo. Alguna de las dos estamos, ¿o no? Dale. Nos encanta Berlín. Nos Eso encanta. es. Y Potsdam también. Gracias. Y ahora sí, los dejamos con un par de imágenes de Sizilienhof. Vamos, vale.